Bueno, pues si os parece empezamos yo como presidenta de AEPA quiero daros las gracias a María Victoria, a Nuria, a Paco, a Sergio y a David que nos va a moderar y que lo ha preparado con mucho cariño. Y os tengo que decir un poco cómo nace este evento. Llevamos tiempo queriendo hacer pues unos diálogos intergeneracionales, no necesariamente entre mujeres, no hace falta, pero sí unos diálogos que nos permitan conocer y saber cómo se ve la empresa con la diferencia de varias generaciones. Yo creo que tenemos modelos pues estupendos en la provincia de Alicante, incluso en nuestra asociación, tanto Victoria como Nuria son asociadas nuestras, y yo creo que queríamos hacerlo pues para ver los distintos puntos de vista. Los que empezaron no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora, pero sin embargo todos han evolucionado hacia un modelo de empresa diferente. Pues cómo ha sido ese tránsito y cómo pensamos que es el futuro sin dejar de lado los inicios. Yo os doy las gracias de verdad porque lo vamos a grabar, porque este diálogo no lo queremos quedar, porque yo creo que van a ser píldoras que nos van a servir en el futuro y yo no os quito ni un minuto, solo deciros que haremos más de estas en un foro diferente de lo que estamos acostumbrados, pero con un contenido maravilloso. Estoy seguro que vamos a salir muy satisfechos de escucharos a todos vosotros. Así que adelante, Miguel. Muy bien, pues cuidado que lo van a grabar. Gracias. Para que no se te olvide. Nada, bueno, vamos a empezar introduciendo, aunque vosotros conocéis de sobra, a qué empresas representáis, cada pareja de dos generaciones. Y empezamos en parte por Grupo ESOC, Victoria y Nuria, si podéis comentar brevemente, presentar la empresa, un poco la historia, un resumen, porque luego iremos profundizando. Bueno, pues la empresa nació pues en el 84 por iniciativa mía y se dedicaba a la organización de congresos científicos y otros eventos, y también dábamos servicios de auxiliares, de azafatas, de intérpretes y también teníamos un departamento de formación. Esta empresa la fundé ya con las 4 hijas y como empresa familiar, sin saberlo yo, pues las hijas fueron siempre pues compaginaban sus estudios con trabajitos en la empresa, pues de azafatas, de intérpretes, y una sobre todo pues en el departamento de contabilidad. Y bueno, la empresa crecía, las hijas también, y yo seguía cumpliendo años, y cuando cumplí los 60 pues tuve una crisis existencial, pensando que iba a ser cuando yo me jubilase dentro de 5 años con mi 5ª hija. Yo tengo 4 hijas y para mí la empresa pues era una hija más. Y en esa crisis pues reuní a la familia, a las hijas y a mi marido, que siempre estaba como apoyando a la empresa y la conocía muy bien, y para plantearles el futuro de la empresa. En esa reunión para mí fue muy dura, lloré porque, escuchando a las hijas, porque pues, cada una expresó sus sentimientos, desde que lo dejase ya, que bastantes sacrificios habíamos hecho toda la familia para sacarla adelante, pero Nuria generosamente pues dijo, ¿pero cómo? Después de tantos años peleando por una empresa, cerrarla. Yo también les decía, si el futuro dentro de 5 años va a ser cerrarla, es que la cierro ya, no estoy cansada, no quiero seguir más. Y Nuria se ofreció, pues Nuria, que a la vez era empresaria, porque Nuria trabajó
en la empresa, pero llegó un momento que voló Ella, por ella su tenía su cuenta. propia empresa, ¿verdad? Sí, voló por su cuenta y tenía su propia empresa. Dijo que de cerrar la empresa, eso, que no, que dirigiría las dos. Y así este fue el comienzo del Grupo SOC. Y creo que Nuria ahora seguirá contando. Bueno, ella nos ha dado un pequeño detalle que también que es importante, que me viene bien porque lo ha pintado como que fui muy generosa y vi el futuro. Pero la realidad que yo veía es que yo tenía mi proyecto, yo comencé mi proyecto con 25 años, era muy joven y es cierto que dedicándonos a la prevención de riesgos laborales, que era algo súper novedoso, pues tuvo un crecimiento muy fuerte. Y llegado a un punto, necesité capital, necesité inversión y empezamos a buscar a ver cuáles eran las posibles alternativas y básicamente eso pasaba por meter un socio, ¿no? Un socio que podía ser un fondo de inversión, teníamos sobre todo colaboradores que estaban interesados en participar y pues un día en una comida familiar, yo creo que fue mi padre que me planteó, dijo, oye, ¿y por qué no nos planteamos que eso cuya actividad nada tiene que ver, salvo que sí que es cierto que en el área de formación ya habíamos introducido, que nosotros impartíamos el máster de prevención, formábamos a los técnicos en Alicante, ¿por qué no ESOC, que realmente además cree en el proyecto, por qué no te aporta ese capital que tú necesitas? Y entonces, bueno, la cuestión es que eso, un poco la empresa familiar se presentó como el mejor socio para poder tirar adelante, porque al final no nos debemos de olvidar que crear un proyecto con socios, si no son conocidos, pues es complicado, ¿no? Y la realidad fue así, que entonces que mi proyecto fue creciendo. Entonces, cuando se produce, digamos, esa toma de decisiones, no nos debemos de olvidar que ESOC era propietaria del 50% de mi proyecto. A mí lo que decidiésemos crear una empresa, digamos, que fuese Grupo SOC Medias y que yo progresivamente fuese adquiriendo las participaciones hasta la fecha actual, que estoy ya cercana al 100%. Quizás lo distinto de otras empresas familiares, y yo creo que es lo que más se puede transmitir, es que el modelo de empresa familiar no solamente es, digamos, vertical, de abajo, ¿no? Casi todo el mundo piensa empresas familiares que voy a heredar, ¿no? Y que las segundas generaciones se van a incorporar. Nosotros la asociación hemos conocido, no solo mi caso, hay varios casos, el de Sergio no lo conozco exactamente, pero cada vez son más las empresas familiares que tienen proyectos distintos que nada tienen que ver. Nosotros al final hacemos consultoría, lo que pasa es que, claro, nosotros una de consultoría de prevención y cumplimiento normativo, con, claro, consultoría de organización de eventos, congresos, bueno, a veces cuesta un poco explicarlo a la cliente que dice, uy, ¿cómo puede ser esto, no? Pero eso cada vez más, ¿no? Sí, en vuestro caso también pasa a decir, los huevos siempre te dicen que no los pongas en la misma. Entonces, en nuestro caso ha sido eso, la creación de una empresa familiar, o sobre todo cómo la empresa familiar puede ayudar a la generación de futuros proyectos que no necesariamente surgen de la propia empresa. Y entonces ahora mismo pues la empresa hoy en día, pues bueno, básicamente nos dedicamos, como he dicho, a la consultoría, ahora mismo contamos más de 50 profesionales, divididos sobre todo en dos líneas, ¿no? La línea de consultoría de cumplimiento normativo, digamos, lo que insignia es la prevención de riesgos laborales, y luego lo que es la parte de eventos, que es, digamos, por así decirlo, donde partió, se inició la actividad. Y eso es un poco lo que explica, digamos, la constitución de nuestra empresa. Quizás, a lo mejor, no sé si es un dato que puede ser o no, para la configuración del grupo nos pusimos en manos de Cuatro Casas. Y bueno, y así pues
nació el, que eso el se grupo dedican Saúl. y saben hacerlo. Bien, pues me giro ahora para aquí, para mi derecha. Yo soy disléxico de la derecha. Debería llover. Comentadme vosotros un poco, así también dándoos el relevo. Bueno, pues somos una empresa familiar, como el 90 y tantos % de las empresas que hay en la provincia de Alicante y en España, por supuesto. Y nacimos en el año 1979, fruto pues de, bueno, yo soy arquitecto técnico o aparejador, me gusta que me digan en mi profesión, y bueno, por esa, no sé, forma de ser y la inquietud de hacer cosas, pues después de trabajar en distintas empresas, incluso fui funcionario de un ayuntamiento como aparejador municipal y demás, pues al final monté con un socio pues una empresa familiar, bifamiliar, porque continúa hasta hoy, 42, 43 años después. Y bueno, ahí en una primera etapa nos dedicamos al tema de promoción inmobiliaria, construcción, durante muchos años. Posteriormente, en el año hace 25 años, en el año 1997, y de eso os hablará luego Sergio con más profundidad, por no tener los huevos todos en la misma cesta. Pensaba que iba a terminar de otra manera la frase. Diversificamos y nos pasamos al tema turístico con la creación del resort de Guardamar, ahora se llama Alania Guardamar. Y, eso no más tuviste tú que convencer al otro socio, me parece, ¿no? Sí, ahí tuve que convencerlo porque mi socio era lo de obra, y entonces, bueno, pues yo me lié la manta al cuello y en un terreno que solamente te dejaban hacer un camping, no podías edificar, no podías hacer nada, pues empecé la tramitación con la Generalitat Valenciana y tal, de lo de la declaración de interés social y tal, y al final, después de 6 años, conseguimos que aquello pues lo autorizaran, ¿no? Y entonces pues empezamos y bueno, fue una experiencia estupenda, en la que pues de alguna manera fue una experiencia exitosa, porque inauguramos aquello y al año siguiente estaba lleno, completo, ¿no? Hace 25 años, exactamente, el 31 de julio inauguramos aquello del 97. Hizo 25 años ahora, ¿no? Y bueno, y seguimos avanzando y mientras tanto por aquello de diversificar pues tuvimos empresas de hormigón relacionadas con la construcción, ¿no? Empresas también de estructuras de hormigón y tal, y fuimos haciendo cosas hasta la fecha, ¿no? Tengo 3 hijos, fruto de mi matrimonio, y 2 de ellos están aquí, Palmira, Sergio y David, que los 3, bueno, Sergio está de consejero delegado en el grupo, David está en la empresa de nuestra rama familiar, porque está la otra rama en la cual llevamos todo conjuntamente en el grupo Marjal, y luego Palmí está de directora de la Fundación Marjal, de la Comunidad Valenciana, como se llama. Y entonces, bueno, pues ahí andamos navegando. Yo tengo ya 75 años, ya me quieren retirar de hace tiempo. Pero bueno, chicos, yo qué sé, cuando uno tiene un hijo que es una empresa, además de los 3 tengo el otro que es Marjal, ¿no? Además el nombre lo inventé yo, lo puse yo, y eso pues te vincula más, ¿no? Y bien, y la verdad es que pues eso, siempre uno se retira cuando ya se muere y esas cosas, ¿no? Vas haciendo cosas, te lo pasas bien. Todavía para esto. No, y te lo vas pasando bien, disfrutas haciendo cosas, viendo cómo esta segunda generación pues se mueve, hace y tal. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho y sigo disfrutando, ¿no? Por eso no me retiro. ¿Y tú disfrutas, Sergio? Sí, la verdad es que, a ver, cuando lo llevas viendo desde que tienes uso de razón, yo pensaba de pequeño que los sábados era un día laborable, porque no lo veía por los sábados. O sea, imagínate la situación. Pues la verdad es que cuando estás viendo a tu padre viviendo y disfrutando, evidentemente, con las exigencias que tiene y la responsabilidad y sobre todo el hacer camino, ¿no? Pero, bueno,
yo me incorporo hace 20 años más o menos con la actividad turística. Y la verdad, también es lo bueno, quizás lo atípico de, habiendo sido presidente 8 años de AEFA, que el presidente sea copropietario. Claro, es la unión de dos familias empresarias, algo atípico, ¿no? No es lo habitual en la empresa familiar. Pero la verdad es que siempre hemos ido juntos con la familia Fur, yo es que los conozco también desde que era un crío. Javier Fur, nuestro socio, Sí. que lo llevo viendo desde que tengo 6 años, bueno, pues llegamos a Guatemala, ¿no? En el 83. Y la verdad es que nos hemos compaginado muy bien los últimos años y cada uno se especializó también en una turismo residencial, la inmobiliaria y en el vacacional. Y yo hice camino ya hasta hace unos 5 o 6 años, que fue cuando decidimos plantearnos dónde queríamos estar a 10 años vista, ¿no? Y es un poquito también lo que cambió el enfoque, ¿no? Es decir, no de empresa familiar a familia empresaria, sino de decir, sí que definir mejor órganos de gobierno, cómo queremos continuar, la sucesión que se tenía que producir. Javier tiene 10 años más que yo, 45, 55, 75, o sea que estábamos siempre... Javier es la segunda generación de su familia, ¿no? Correcto. Sí, exacto. Su padre y yo empezamos... Y ahí fue cuando se definió, ¿no? Bueno, Pepe falleció hace unos años, pero la verdad es que sí que dejamos todo bien armado para, sobre todo a nivel de órganos de gobierno. Cómo se iban a dar esos pasos, con la exigencia también para tener otros menesteres fuera EFA, Consejo Social, bueno, pues todo lo de aquella época. Y la verdad, claro, no tenía tanto tiempo o disponía de menos tiempo para estar en la empresa, y también fue lo que hizo que se adelantara quizás ese relevo generacional, donde Javier y yo como directores de área pasábamos a consejeros delegados, se contrata un director general externo, algo que también quizás no tan habitual hace unos años, y ahí sí que se produce, no es que no fuéramos profesionales, pero sí que el rigor, la exigencia, la metodología, la planificación financiera, y empieza a traer también talento de fuera con proyectos nuevos, la expansión de Alania, de vacacional, la reconversión de residencial en Consomium, una marca premium, y también a otro tipo de viviendas, otro perfil de clientes de un poder adquisitivo medio alto, y sobre todo el poder organizarte para no estar tampoco en la gestión del día a día. Es decir, para eso estaba el director general. Coges igual, pues como todo, con formación, pues vas a Madrid a hacer cursos y conoces a más empresarios o más perfiles que te ayudan, ¿no? Que te aconsejan cómo poder reordenar el conglomerado que teníamos, porque la verdad es que pues, ya no es el volumen de negocio, es el día a día, si es capaz de gestionarlo en condiciones son sobre todo el medio plazo. Es lo que quizás la inquietud que teníamos, ¿cómo vamos a estar, cómo queremos estar a 5 años? Marca 10, pero claro, esto cuando eran ciclos de 10 años, no la locura que vimos hoy, que ya aquí a 2 años vista no sabéis. Ciclos de 15 días. Sí, es un poco esa situación, ¿no? Pero cuando estás bien organizado al final también, empresas de servicios, quizás puedes tener situaciones complejas, pero al final cuando el propósito está bien definido y armado y tienes una buena posición, en este caso de rentabilidad, nos ha hecho poder continuar y que no se pare, no haya que modificar la estrategia que hemos planteado. Pero bajo mi punto de vista, lo más importante fue eso, el definir orden de gobierno, cómo nos íbamos a organizar, la propiedad que estuviera también en esa estrategia, a medio plazo, innovación, la dirección general más centrada en la ejecución y la gestión del negocio, de la operativa del día a día. Y es un poquito el rol, ¿no?, que te cambia. Yo me divertía más antes, claro, estaba todo el día en el terreno del juego, ¿no? Que dices, muy liado, pero como, no, es más, creo que más en el sector turístico los años vuelan, acabas una temporada y estás en la siguiente. Y más un modelo de negocio donde no hay estacionalidad, abrimos todo el año y quizás sí que era un poco ahí, a mí 10 años me volan. Lo que sé, como director de Guardamar o luego de la... Espérate a los próximos y verás. Sí, No os quejéis de no tener estacionalidad, macho. No, por nos eso, yo lo quejamos, contrario, nosotros. que es un referente, el sector de ambiente en Alicante es un referente en el europeo, o sea, eso lo hemos... Y es lo bueno también, ¿no? El conocer a personas muy parecidas a nosotros, también nuestros familiares de Alicante, Valencia, Castellón, que es el núcleo, ¿no?, de la Federación Valenciana. Y a mí ahí me aportó muchísimo eso, tu experiencia, también te vas formando más, ¿no?, conforme van pasando los años. Y llega ese momento, ¿no?, de que sí que se produce ese relevo generacional en la gestión, aunque evidentemente tanto Javier como yo necesitamos de la opinión de Paco Gómez, porque No os habéis también atrevido a es el alma de la decirle, compañía. vete a casa, No, Paco, que ya nos quedamos no nosotros. se atreven a Sería tirar. más aburrido, si no estuviera sería más aburrido también, o sea, yo lo considero así. No, lo que pasa es que yo, a lo largo de los 8 años que estuve de presidente de la asociación de la empresa familiar, en la cual, pues, con Victoria y mucha gente hemos compartido
buenas experiencias y hemos conocido historias de familias empresarias donde lo de la sucesión, etcétera, pues te vas mentalizando y de alguna forma sabes cuál es tu papel una vez que ya la segunda generación se incorpora, ¿no? Y tu papel es no estar ahí estorbando, obstaculizando, sino facilitando y de alguna forma con tu experiencia pues dar seguridad, etcétera, ¿no? Pero no te metes a estorbar, que es lo malo de la cuestión. Que también pasa en algunos que casos. pasa en muchos casos. Os hago ahora una pregunta individual a cada uno. Empezamos pues mira, por Nuria, que está en aquella esquina. Y ya has explicado que en vuestro caso el relevo generacional es un poco particular, pues no es un relevo exactamente, es una operación societaria más bien, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué retos has tenido que afrontar porque tú venías de tu propia empresa, como muy bien has explicado, dedicada a una cosa muy particular. Ahora digamos que tienes que tener una visión súper periférica, entiendo. ¿Qué retos has tenido que afrontar en esa asunción del grupo ESOC? Quizás la mayor dificultad es poder al final dedicar, digamos, el tiempo, ¿no? O las fuerzas. Llega un momento, ¿no? que a mí me encantaría también poder delegar según qué funciones, que al final el día a día las estás viendo, y para poder dedicarte más a estrategia. ¿Qué pasa? Cuanto más líneas tú tienes, ese tiempo se te divide. Entonces, es muy difícil intentar no dispersarse, que a veces te da la sensación, ¿no? Que me quiero centrar en esto, pero claro, si de repente en esta línea pasa algo, ¿no? Eso quizás ha sido la mayor dificultad que hemos tenido. Por otro lado, la ventaja que hemos tenido nosotros también al tener distintas líneas, que bueno, que en todos los años que llevamos por así decirlo, de evolución, cuando ha habido, digamos, dificultades, a lo mejor en un sector que ha afectado más a una línea, pues a la otra, pues que a lo mejor, pues oye, le ha beneficiado, o al contrario. Entonces, siempre nos hemos, digamos, ambas líneas hemos podido hacer muchas sinergias, cuya ventaja ha sido sobre todo la cohesión del equipo, ¿no? Porque al final hay mucho, digamos, en esta estructura que formamos, hay todo un equipo que se dedica a dar servicio a las empresas del grupo. Y entonces hemos conseguido que no de forma difícil adaptarse un poco a las necesidades, ¿no? Que en cada momento uno pues cada empresa puede tener. Es cierto que el hecho de que sean actividades tan distintas no ayuda, sobre todo cuando estás en el día a día, como decía Sergio, cuando estás en la dirección general, ¿no? Que tienes que estar ahí en el campo de batalla. Es cierto que, claro, mi hija, por así decirlo, es más el área de consultoría. Entonces en el área de eventos ya hay una persona que asume un poco esa dirección y bueno, y luego mi labor está básicamente de velar, de ayudar cuando hay dificultades, cuando tiene que valorar, pero ya intento, por así decirlo, intervenir lo menos posible, porque el otro área, que es bastante más compleja, sobre todo a la hora de gestión, porque somos un sector regularizado, hipercontrolado, constantemente nos cambian normativas, tenemos inspecciones, auditorías, etcétera. Entonces es que requiere de una rapidez de adaptación brutal, ¿no? Y bueno, básicamente así eso han sido un poco los retos más difíciles. También era el caso de eventos, en un sector que yo conocía, porque yo había trabajado pues, tanto estudiando y también cuando ya terminé, cuando estaba con el doctorado y cuando estaba con el máster de prevención, pues trabajaba unas horas que yo trabajé organizando, y entonces es algo que también conocía perfectamente, ¿no? Entonces por ese lado no tuve dificultad, pero sí esa sensación de decir, me tengo que dividir y desgraciadamente me tengo que decantar un poco al final los esfuerzos hacia uno de los dos proyectos. Pero bueno, por suerte ambos ruedan y van bien, entonces pues esperamos que seguir así. Seguro que sí. Y Victoria, tú que fuiste una pionera en realidad en la provincia en esto de la organización de eventos,
me contabais el otro día que ya estabas en el Mundial del 82, ¿no? Me parece, con Sí. algo de azafatas allí en una de las sedes. Sí, A ver si nos pudieras contar brevemente, por supuesto, cómo has vivido esa evolución del sector, porque entiendo que la organización de eventos actual no tiene nada que ver pues no. con lo que había cuando tú empezaste. Pues hace 30 años, aquí en Alicante, hablar de azafatas, bueno, yo he hecho una labor didáctica con el empresariado explicando que una azafata es una profesional que sabe idiomas y puede ayudar en la organización y nada más, pero de la marinera. Y subrayando mucho y nada más. Y nada más, pero de la marinera. Y sí, los comienzos, bueno, soy una persona así inquieta y a pesar de tener 4 hijas, pues siempre he seguido, me ha gustado mucho irme formando y como todo me gusta, pues me apuntaba a todo. Y entonces había una selección para elegir azafatas para los mundiales del 82. Bueno, la verdad es que yo buscaba trabajo y siempre que donde iba y una mujer joven con 4 hijas y hace 30 años, pues te decían, sí, qué currículum más interesante. ¿Y cuántas hijas dice que tiene usted? 4. Vale, pues sí, ya le diremos algo. Y el currículum al cajón. Entonces ya en la desesperación de buscar algo, pues vi que en un anuncio en el periódico de que buscaban personas para los mundiales de fútbol y a pesar de ya mis años, aunque era joven, tenía 30 años, las 4 hijas y pues me fui, me presenté y mira por dónde pues fui seleccionada para dirigir el grupo de azafatas de la sede de Elche, diciendo que en Alicante me rechazaron. Me rechazaron, sí, que buscaban un perfil más de azafata más joven y tal, me dijeron, y en Elche me cogieron de jefa de azafatas con otro razonamiento. Pues si esta señora con 4 hijas es capaz de presentarse esto, es que tiene una capacidad de organización, que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, lo que estamos buscando. Y bueno, pues estuve bien, salió todo bien allí. De allí, como el presidente del comité organizador pues estaba involucrado en FECIA, para aquel entonces, En la feria de calzado. entonces, en FECIA, pues me recomendó y pasé allí a dirigir también el equipo de azafatas y de intérpretes de esa feria. Y bueno, y entonces, no sé, se complicó la cosa y me iban llamando, que si de la Diputación, que de aquí, de allá, para organizar cosas y llevar personal. Y ya tuve que decidir, tenía que facturar. Entonces, pues me monté una empresa unipersonal en casa. Y bueno, pues de ahí di el salto ya, porque era complicado desde casa, desde luego, con la lavadora. Era complicado. Y luego porque también la sociedad tampoco ayuda mucho, no te anima, porque tus hijas y tal, y cómo las atiendes, y tu marido, y no sé qué, y para qué haces esto, no sé, no te animan a decir, oye, qué bien, venga, sí que... Cuando yo veo las fotos de ellas de los mundiales, las ves, claro, no eran azafatas jóvenes, eran azafatas que no, las había, bueno, pero bueno, luego con las que sigo trabajando eran profesionales, Sí, además que no tenían 18 años recién licenciadas. Y se ganaba más que ahora. Bueno, no, puede ser. ¿Qué pasa? Con el tiempo, esa figura, yo creo, y tenían un rol, pues bueno, pues yo creo más de organizador, realmente. Esa figura, digamos que se fue, no sé si decirlo, pervirtiendo, ¿no?
se fue como desprofesionalizando y cogiendo protagonismo el rol de la azafata como mujer física y dándole el valor al físico. Entonces, lo que te pedían es, manda unas chiquitas que sean monas, no, ¿vale? Entonces, eso lo hemos vivido muchísimo, como ha hecho mi madre además era de las que de las de cómo tienen que ir vestidas así, pues no te doy el servicio, a mí me desnudas no van, mis chicas no, a hablar con otra agencia, pero sobre todo intentar introducir también a chicos, ¿no? Y ahora lo que sí que ya notamos desde hace un tiempo hasta ahora, sobre todo por lo difícil que es ahora contar con personal auxiliar, pagarlo, contratarlo, etcétera, yo creo que estamos volviendo a decir, oye, si contratamos personal auxiliar es porque necesitamos que realmente que nos ayuden. Y entonces ya, que sean monos o que sean eso, hombre, para según qué cosas, pues si son monos aparentemente, pues mejor. Pero, oye, que sean eficaces, que me hablen idiomas, etcétera. Y cada vez más, en los servicios de organización, lo que nosotros vendemos, lo que SOC vende, y yo creo que es lo que nos diferencia de otros servicios, es que estamos mandando gente profesional. Entonces, y a veces distingues, decir, oye, tengo unos juniors y tengo unos seniors, etc. Y esos profesionales también se tienen que pagar, evidentemente. ¿Por qué? Porque tienen unos idiomas, tienen unas carreras, tienen una experiencia, pero sí que es cierto que ha sido un sector que durante un tiempo, por lo menos, sobre todo el área más de personal auxiliar, ¿no? El de azafatas, nosotros ahora ya no decimos azafatas y azafatas, solo intentamos decir personal auxiliar. Y, ahí yo creo, pues bueno, para los temas de igualdad es que claramente se veía un reflejo un poco de cómo, ¿no? Como un oficio venía un poco con una perversión de lo que era su Entonces actividad. la conclusión sería que ha vuelto a Yo creo que últimamente hemos notado en los últimos tiempos prestigiarse, digamos. un cambio, prestigiarse, por así decirlo. Bueno, vamos a poner que estamos en ese camino, estamos en el buen camino, pero cuando yo ahora, por ejemplo, me reúno, como pasó el otro día con IFA, para decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a valorar? ¿Cómo ha ido el servicio? ¿Qué es lo que te dicen? Una máquina brutal, oye, ¿cómo han resuelto? Etcétera. Y además, a lo mejor es que los hay, la mitad eran buenísimos y la otra mitad pues no lo era. Pero lo que te transmiten es eso. Y eso en otra época no era. No. En eso ha habido un cambio. Sí, y en relación a la organización de congresos científicos, que ha sido mi gran especialidad, pues también ha habido un cambio. Cuando yo empecé, los congresos médicos y científicos pues lo organizaba, mi mujer o mi hija o mi sobrina, eso sí, si eso ya lo hace, me ayuda mi mujer y tal. Y organizaban unos simposios tremendos y sí que costó mucho convencerles, pero si es que os complicáis la vida, que no, pero si es mejor, que sí. Vosotros ocuparos de lo importante, que es del contenido del programa científico. Todo lo demás que es organizado, que es superfluo, pues dejárnoslo a nosotros y os desahogamos. Y bueno, pues por eso digo que mucha pedagogía al principio, tanto con el tema de auxiliares como con el tema de organización, para convencerles de que merecía la pena pues contratar a un profesional que les quitaba trabajo. Dejad que cambie ahora de banda, vuelvo a la derecha. Está bien eso. Y entonces, por seguir un poco por orden, cuéntanos tú un poco qué balance haces de toda esta trayectoria, aunque no se haya terminado, porque no se atreven a echarte, todos estos años que has pasado. No te pases tampoco. El Marjal, como un poco un pequeño balance también y también a lo mejor si quieres qué cambios has podido notar en Siempre yo te lo he dicho antes, o sea, yo haciendo lo que, o sea, trabajando en Marjal, desarrollando proyectos, creando empleo, desarrollando ideas, yo me lo he pasado maravillosamente bien, porque como he dicho antes, es lo que me gusta y con lo que disfruto, y por eso, cuando tú
haces lo que te gusta y vas ilusionado ¿sabes? A la obra, a la oficina, al camping, a lo que sea, pues la verdad es que es algo que yo a veces pienso, digo, pobre de aquel, porque yo tenía compañeros en la administración municipal que iban todos los días con una cara de perro allí, otra vez lo mismo, macho, pobrecito, que no te pase nada, porque la verdad es que yo para venir como tú eres chico, vete a otro sitio y búscate algo que te guste, pero no vengas aquí con cara de perro. No, que esto es pasible. No, eso es falso. Y entonces, pues claro, imagínate en aquella época que, bueno, eso, a mí me decían si yo quería heredar el ayuntamiento porque no tenía ningún problema en ir por la tarde o cuando fuera o cuando tocara, ¿no? Y eso es como haces lo que te gusta y además puedes desarrollarte profesional y humanamente pues, de una forma importante, ¿no? Y luego pues, puedes aplicar políticas de igualdad, que como bien sabe nuestra querida amiga Victoria, pues, las he aplicado siempre, es decir, el Pacto de Naciones Unidas por la igualdad de género, etcétera, en nuestra empresa, hasta aplicar en la junta directiva de AEFA 50%, cosa que aquí en esta asociación no se da. Que lo sepas, pero en aquella asociación... Pero te ha traído ya. Claro. Sí, hombre, por supuesto, me encanta. Pero en aquella asociación sí, y vas haciendo cosas que luego dices, oye, pues mira, hemos sido pioneros en esto, fíjate. Luego Victoria te lo agradece porque es muy defensora de eso y bueno, era siempre la que llevaba el látigo detrás un poco. La vigilante. Sí, bueno, vigilante, látigo, llámale como quieras. Y la verdad es que bien, ¿no? O sea, y bueno, a lo largo de la trayectoria esta vital o empresarial, pues, bueno, han habido momentos peores, en los cuales, pues, bueno, han habido, pues, años difíciles, en los que, pues, no sé, la economía no ha ido lo bien que debía, pues ha rectificado, tuvimos ahí una crisis en 2007, 2008, que fue, sobre todo en el sector inmobiliario, un hachazo total. Lo que pasa es que, no sé, los profesionales, pues la profesionalización de los sectores, los profesionales no nos dedicamos a especular, ¿no? Entonces, ¿quién cayó en esa crisis del año 2008, etcétera, en el sector de la construcción inmobiliaria? Pues los especuladores, que querían hacerse ricos de dos golpes o tal o cual. Los que nos dedicábamos a construir, hacer una obra lo más excelente posible y venderla, pues esos nos mantuvimos porque medíamos nuestras fuerzas y tal. Pero bueno, son años que vas muy apretado, lo pasas mal y demás, ¿no? Y por otra parte, pues hay otros momentos en los cuales pues disfrutas mucho porque, no sé, salen proyectos como este que os he dicho de camping, de guardamar inicial, luego te vas a hacer un camping, ya ves, a Crevillente, a 25 kilómetros de la costa. Estás loco, esto, vamos, no se te ocurre, tal. Pero vamos a ver, si yo pienso en eso, primeramente es porque no encuentro, estamos en la época de especulación inmobiliaria, de terrenos y tal, no encuentro nada a precio, no sé, equilibrado para poder hacer una instalación de ese tipo, que se hace en suelo rústico con la DIC famosa, ¿no? Digo, entonces si tú empiezas a buscar desde la costa o desde la playa hacia el interior y no encuentras, pues llegas al kilómetro 20 y dices, oye, aquí hay algo. ¿Y qué pasa? Pues qué pasa, yo tengo, o sea, esa instalación va dirigida a unos clientes que vienen del norte de Europa y que lo que buscan es el microclima que tenemos en la provincia de Alicante. Les da lo mismo estar junto al mar que a 20 kilómetros del mar, porque el microclima es el mismo y ellos lo que buscan es que haya luminosidad, que la hay, que salga el sol pues el 90% de los días, etcétera, ¿no? Y al final se convierte en un proyecto de éxito, porque yo creo que le pones, no sé, toda la fuerza que llevas dentro, todo el conocimiento que has adquirido y toda la inteligencia que puedes tener, y al final tiene que salir bien. Yo es que creo que cuando a un proyecto se le pone fe y fuerza, tiene que, al final sale. Yo nunca se me ha atascado algo
en lo que he creído firmemente, ¿no? Y entonces, pues, no sé, esas cosas son las que a lo largo del tiempo, pues, funcionan, ¿no? Y, por ejemplo, en la última... firmemente y luego convence a las entidades financieras. Pues claro, Te no, ofrecen 14 millones de euros, calla, eso ya sí que es duro, claro. No estaba el tema del... Y luego pásate 6 años con esta administración tan especial que tenemos en España, Solo lo hemos luego. pues te pasas 6 años, ¿sabes? Tocando puertas, presentando, oye, ¿no? Y ahora tráeme lo otro, y ahora no sé qué. Y pero no estaba aprobado, no, hago un estudio y no indemnidad. Oiga, pero si esto no está afectado por los patigos, vamos, pero hay que traer, porque esto es muy grande y no sé qué, lo otro tal. Y al final, ¿qué pasa? Pues que tú dices, bueno, si yo pensé esto en 2004 y estamos en 2010 y todavía no tengo la licencia, esto, claro, es desastroso. Si en este país a los empresarios, a los emprendedores nos tendrían que, bueno, hacer monumentos porque es que somos verdaderos mártires de la burocracia y de los funcionarios que no sé, que todos son pegas para que no se hagan cosas, ¿no? En ese tránsito de esos 6 años también perfilamos un poco más si cabe ese modelo de negocio para que también fuera exitoso en verano. Hombre, claro, por supuesto. El inicial dice, bueno, ya con tanto tiempo Se al fue final, puliendo, o sea, para pulirlo y Tiene tiempo de pensar. Claro, hombre, te da tiempo con tantos años, ya verás. No, pero fíjate, es eso, que la idea inicial es decir, a ver, puede ser viable con este tipo de cliente. Ahora, si conseguimos qué de bien somos capaces de hacerlo en verano para que los niños quieran estar ahí. Y ya pues todo lo que entra en juego, ¿no? De lo que es el modelo de negocio. Y Sergio, tú, aparte de esa incorporación a la empresa que ya es plena, ¿no? como nos has explicado antes, te has incorporado también a algo en lo que tú parece que se dedica a el asociacionismo empresarial, ¿no? A la representación Ya sabía yo, empresarial. ya sabía yo que iba a ir por ahí. Sí, no, a ti, la tío. presidencia de los campings. Entonces efectivamente, y luego creo que eres vicepresidente de Webpad también, ¿no? Sí, O algo uno así. de los 5. Sí. Y de la CEP también, ¿no? Entonces, Bueno, somos parte de la CEP. muy brevemente también cuéntanos, porque luego vamos a pasar a la parte divertida, que es de la que quiero hablar él. Sí, claro. Cuéntanos brevemente un poco tu experiencia, ¿no? en esa experiencia. Yo es que cuando empecé a trabajar, me incorporo ya a la Asociación de Campings de Alicante con 24 años, 25 como secretario. También hay un relevo generacional en la junta directiva y éramos, el presidente tenía 28 y yo 24, pues imagínate. Y ahí fue cuando dimos el impulso a la Asociación de Campings de Alicante, ya con esa segunda generación incorporada. Encima, modelos de negocio por desarrollar. Pero cuando ves lo que hay en Europa, sobre todo en Francia, Cataluña, Italia, que son los referentes del camping, ¿qué es lo que tenemos nosotros? No hemos inventado nada, si ya existía, lo que era traerlo a esta zona y ponerle el cariño nuestro, que quizás es lo que también lo hace que sea diferente, ¿no? Todo lo vemos con los ojos de nuestros clientes. Yo lo que quiero, en mi establecimiento, lo que quiero es que me traten como si yo fuera cliente. Entonces, a partir de ahí, pensando que es para una clase media, fundamentalmente española y europea, que son más exigentes que un cliente de un hotel de 5 estrellas, porque tienen el presupuesto que tienen y una semana de vacaciones. Y el europeo igual, no deja de ser unas rentas y demás rentas, pero pasan largas estancias. O sea, me refiero que siendo campings, pero el cliente es más exigente si cabe que otros con un poder adquisitivo mucho mayor. Y ahí fue donde empieza mi relación con el asociacionismo, que no deja de ser a nivel provincia de Alicante, con los campings de Valencia, Castellón, Federación Valenciana, Sí. ir todos a una, que poner en valor el sector en una comunidad autónoma donde hace mucho prejuicio, se entendía un modelo de negocio que no era lo que pretendíamos, y fuimos de la mano con la administración y conseguimos lo que somos hoy, 20 años después, un referente en España y en Europa de campings de calidad. Empezó antes que yo, ¿eh? Bueno, O sea, no, pero viste tú el que siguió su camino entonces. lo que Sí, pasa es que sí, sí, te sí. encuentras a un grupo de personas con las mismas inquietudes que tú, con X años más. Hablas con ellos y dices, claro, ya están sus hijos. Claro, cuando yo tenía 25, pues los que tenían 45, pues tenían ahora, ya están en una edad eso que dicen, bueno, continuando, ya dejan paso también a sus hijos, ¿no? Y es muy gratificante en ese sentido. Y es un poco también, ves a tu padre, ¿no? Que también está siempre con, como decía yo, como ven en organizaciones como Guardamar, en la Vega Baja, de ahí a EFA, o EPA, bueno, pues todo lo que ha ido derivando. Y dices, al final el propósito, como decía mi padre, bueno, pues no me quedo en compensa porque tenemos el salario que percibo por ser presidente es... Joder. O sea, entonces dices, pues claro, por lo menos me compensa, ¿no? Pero que es lo que ves en tu casa también, dices, ¿y por qué lo haces? Por lo que he hecho. ¿Qué quieres? ¿Que esto funcione? ¿Que
hacer fuerte pues, a tu pueblo, tu municipio, tu comarca y al final pues, tu provincia, ¿no? Y tratar de, no de defender o de pelear por algo, sino de que nos compense a todos, ¿no? La actividad que sea, el sector que sea. Y creo que es un poco lo que he visto de pequeño, ¿no? Soy igual que mi hermana, también dices que al final, claro, lo que pasa que yo lo veía en mi madre que decía, claro, que este hombre no viene por casa, es que siempre está, y sobre todo los últimos 2 años. Yo todos los días a dormir, tío. Claro, venía a dormir, pero se llegó a plantear si le compensaba tanto ir y venir todos los días a Alicante, claro, no vives en la ciudad o en Elche, dices, al final los desplazamientos son, pero no sé, quizás es lo que los genes, no son los genes, es lo que ves en tu casa. Entonces, al final pues te impregnas y lo de Huepal o CEP, pues lo mismo, dices, se puede ayudar sin mayores pretensiones, que es lo que digo. O sea, no, aquí el propósito no necesito salir en la foto de un periódico o que aparezca mi nombre, pero sí puedo... Bueno, mañana saldrás en el día. No, pero me refiero a eso, es decir, no es una inquietud, porque como he visto que tu padre lo que ha hecho, pues igual que Victoria, no sé, creo que lo que has visto en tu casa dices es que no, el propósito no es sacar un rédito, ni personal, ni profesional, ni que... No es el enfoque que yo he visto en mi casa, en ese tipo. Sí que me dijo, no te líes tanto como me ha liado a mí, eso también me lo ha dicho. Un poco con el, claro, decir, hay que saber compensar porque hay una edad para cada situación. Quizás no es lo mismo tener 60 años, involucrarte de una manera más intensa que 45 y mi vida es mi empresa. Ahora, si puedo ayudar y colaborar en otras asociaciones o en lo que sea bueno para todos, pues es también una ilusión, ¿no? Es decir, que tengas la sensación de que te vas a dormir y que aportas algo más, que no solo es en tu casa. Bueno, pues pasamos a la segunda parte de la conversación, si os parece. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno. Nada, os voy a preguntar respuestas muy rápidas. Os podéis pisar. Que no te falta, no esperéis a que os dé yo paso si queréis comentar alguna cosa. Simplemente, ¿cómo veis desde vuestras respectivas empresas en fin, el escenario macro, la actual situación económica en la que estamos? ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué riesgos veis? ¿Qué oportunidades veis? ¿Qué pensáis de las medidas que se están tomando con el tema de la inflación, el precio de la energía, etcétera? Que entiendo que os afecta de una manera o de otra, aunque solo sea por encender la luz de llenar las piscinas. Sí, bueno, a ver, acaba el verano y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el sector turístico? Espectacular. De ocupación y de producción ha sido un gran verano. Sí. Otra cosa es la rentabilidad y de dónde venimos, que hay que devolver los chicos. Que también muchas veces dice, bueno, ya parece que aquí pasan 10 meses y ya es todo normalidad. No, dice, nuestros clientes igual. Yo estaba ya más inquieto por el próximo verano que por el en el que estábamos, a 15 de julio. Entonces ya, antes de empezar el verano sabemos cómo vamos a acabarlo prácticamente. Las última hora son las justas. Entonces, es un poco esa inquietud, ¿no? La incertidumbre, que claro, con este cliente, el Brexit, cliente británico, claro, a nosotros sí que nos afecta. Cliente a larga estancia, público europeo que no cuesta más de 3 meses. La que los clientes son británicos, tenemos un problema. Inflación. El cliente no va a dejar de venir o no va a dejar de que salgan sus niños el año que viene de vacaciones, aunque sean 5 o 10, porque tendrán que disfrutar, aunque sea unos días, pero el gasto se reduce. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer en ese sentido? Bueno, pues no podemos bajar precios. O sea, al final dices, los suministros están, bueno, imaginaros. Pero eso en el sector turístico, Claro, es un turístico racional. Que es el Pero está el turístico residencial, que es al que nos dedicamos en la otra línea de negocio, que bueno, tenemos un escenario de incertidumbre total, donde en construcción, o sea, los precios, no sabes nunca lo que te va a costar un metro cuadrado de obra, ¿eh? Y tienes normalmente en toda la provincia de Alicante la actividad inmobiliaria se desarrolla vendiendo sobre plano la obra que tienes proyectada, pues ese bloque de 10 viviendas o aquellos bungalows o chalés, ¿no? Entonces, ¿cómo vendes tú a precio cierto si no tienes la seguridad en el coste? Porque claro, dice, no, es que la obra la tengo contratada a tanto, pero es que con esta falta de suministro, con la subida de precios, te va a dejar el constructor la obra colgada y parada si no le subes el precio a lo que le cuesta a él con su margen, ¿no? Un ejemplo,
el hotel que hemos abierto en Salou Ajá. tiene que estar abierto Pues fíjate. en junio, abril 1 de julio. No puedes tú operarlo, claro, porque tienes que estar... Has llegado tarde. No podías No, claro. asegurar tu operador que abrías en junio. Mm. Ahí llegas tarde, pero abres. La cuestión que es que la desviación de una llave en mano de 15 millones y medio, 17, el millón y medio que hacemos que el constructor, que lo asuma él y, Sí, y le de dejamos su caer. bolsillo, claro. Pues imaginaros solo esa situación. Dices, claro, o el del alumino dice que no puede continuar y el del estucado tampoco. Y te empiezas en corset de una manera que es que tengo que abrir sí o sí. Es que no te puedes permitir Sí. perder la producción de un verano y más cuando ahí sí que es estacional. Imaginaros solo esa situación, la tensión que se generó ahí. Claro, y encima con el... Es una subcontrata, pero es el paro en ese que va de la mano con nosotros reformando los campings o su hermano haciendo los edificios de colinas, con zoning, dices, obras unifamiliares. Claro, hablas con nuestro compañero de con el fondo de inversión, que lo tenemos en el trabajo, y dices, señores, lo dejamos caer. Y ellos, hasta el propio fondo de inversión entendió que es que no puedes dejar caer, por aunque sea llave en mano, que vas a los abogados y que dicen, no, es que, oye, esto es lo que está firmado y este es el presupuesto. Pero te has sentido como... Pero no vas a matar o el país no a funciona. un empresario y una empresa que ha puesto todo su conocimiento, todo su esfuerzo para que aquel hotel funcione, ¿no? ¿Y qué Se te termine. una inversión? Si lo sé, no lo hago ya, pero es lo que hay. Entonces, esto es lo que hay. Y, oye, pues, de repente una cosa sale con un poquito más de margen y otra con menos. O el proyecto, pues, pero la propuesta de valor está ya funcionar y es para... Es que no puedes ver las cosas a corto plazo. Claro. Pero tenemos un escenario muy, muy complicado en ciertos sectores, ¿eh? En los que desarrollamos la actividad y demás, ¿no? Por lo que decía Sergio. Oye, hemos tenido una ocupación buenísima, pero ¿y la cuenta de resultados? ¿Qué ha pasado? Pero decía Colomel. La cuenta de resultados, pues con el encarecimiento de la electricidad, en las materias primas, la inflación, etcétera, pues se te ha ido al traste. Cuando tú el año pasado tenías una cuenta de resultados muy interesante, desde el punto de vista económico. Pues eso es lo que pasa, ¿no? Y ese es el escenario macro en el que nos estamos moviendo. Esa es la diferencia de una empresa familiar con una no familiar. Aunque esté intervenida, aunque haya un compañero de fe que sea financiero, pero al final no todo puede ser la rentabilidad. Es fundamental, porque una empresa esfuerzo y Hay bueno, otra forma. pero no solo es lo que nos mueve, entiendo, todo lo que estamos aquí. Continuidad del Es proyecto. lógico. Es eso. Por aquí. Hombre, yo creo que a nosotros lo que más nos repercute es la reforma laboral en cuanto a la contratación de todo el personal. A todos, A Victoria. nosotros realmente, por suerte o por desgracia, trabajamos con muchísimos sectores. No hablo del tema de eventos, que sí que claramente, por ejemplo, el COVID sí que se ve muy afectada, y entonces sí que, a lo mejor este año pues estamos que no damos abasto, pero la palabra para mí clave es la incertidumbre. ¿Pero qué va a pasar el año que viene? Entonces, claro, no nos vamos locos porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. En el sector nuestro de la consultoría de prevención, la amplitud de sectores con los que trabajamos y la amplitud de cartera que tenemos es tan amplia que bueno, por suerte estamos en el 2007, que cuando entra una crisis que afecta a un sector, bueno, pues no solamente digamos, repercute en una parte de nuestra cartera y no en todas. Entonces, evidentemente, cualquier crisis, por así decirlo, nos afecta, porque si a nuestros clientes se ven afectados, a nosotros también, pero no de una forma directa. A partir de ahí, lo peor es la incertidumbre. Nosotros tenemos un proyecto de ampliación de las oficinas enorme, etcétera, y claro, cuando lo primero que me dicen es, este es el presupuesto, yo con esto veo que es rentable, entonces la ampliación, etcétera, etcétera, pero me dicen, pero claro, Se lo ya hemos no puesto sé hoy. si el de las pero- ventanas va a poder venir, ahora me dicen este precio, por lo mismo que acaba de contar Paco, pues dices, oye, pues voy a esperarme a ver qué pasa. Entonces, todas esas cosas, todos esos proyectos que se paralizan, que no se dicen que se eliminan o que se frenan a la espera de qué va a pasar, claro, lo que no hace más es ahondar más en la situación que tenemos. Y luego encima, claro, es cierto que en nuestro caso estamos hiperregularizados, somos un sector además de servicios, os pasa también a vosotros, en el que, por ejemplo, las reformas que puedan haber, pues también nos afectan de lleno, pues le generan más incertidumbre. Porque, hay muchas cosas que te gustarían aplicar y que entiendes, muchas normativas o hay cosas que tú entiendes por parte de la administración que puedan
defender, porque pueden tener su razón de ser. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que en esta situación de incertidumbre, digamos, por así decirlo, que pues, no ayudan, ¿no? Y yo, por lo menos por mi parte, que tampoco soy economista, no tengo una visión clara de qué es lo que se está haciendo bien, se está haciendo mal. Yo la visión que tengo es que es un problema global, no es un problema ni de Alicante, ni de España, es un problema global y mundial, y que como no lo afrontemos juntos y unidos, lo veo complicado, porque bueno, es el tema de los suministros, pero es que los temas de suministros no dependen solamente de un tema político que también hay detrás, económico, etc. Entonces quizás una de las grandes preocupaciones es vamos a ser capaces de estar unidos para apoyar a quienes tienen que defender nuestros intereses. Porque, claro, a veces me da la sensación que torpedeamos a quienes nos tienen que defender. Entonces, claro, si ya van medio cojos para la hora de negociar, pues difícil es, ¿no? A pesar de que a lo mejor no son los que tú hubieses elegido, ni estás de acuerdo en el 100% de todo, ¿no? Los parámetros que van a defender. Entonces, eso es un poco complicado. Entonces, ahora mismo nosotros podemos estar muy contentos con cómo nos van los proyectos hoy, qué va a pasar en primavera. Vamos a ver. No esperamos que pero ¿Quieres aportar tú algo? No, vamos, la situación hoy es compleja, complicada y demás, y que además las medidas que se están tomando no estimulan para nada la inversión. O sea, es que no hay nada cierto, no hay nada, y luego los fondos europeos no llegan. O sea, es que en este país, al menos, que es el país donde tenemos toda la regularización en el que vivimos, pues aquí es que no funciona nada bien. La burocracia es, como he dicho antes, 6 años para aprobar una declaración de interés comunitario, 3 años para que te den una licencia de obras. O sea, es que es algo demencial. Esto, claro, aquí la economía no puede funcionar en este país. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos haces algo con una declaración responsable, tienes el tema resuelto. Y si has metido la pata y la declaración es irresponsable, pues se te cae el pelo. Pero aquí es que parece que seamos un país de enanos, ¿sabes? De nenitos, que es que somos menores de edad, hay que tutelarnos, normativa para esto, 10 normativas para lo otro, no sé qué. Y al final esto no puede funcionar. Aquí en este país hace falta pues algo duro para que de alguna manera, o sea, porque se ha quitado el silencio administrativo. Chico, pero yo como funcionario puedo estar 3 años sin informar una licencia para la construcción de un edificio. Pero chicos, no hay derecho, ¿por qué? Porque estás frenando la economía de tu ciudad y por lo tanto creo que eso no debe ser, ¿no? Y bueno, chicos, pues hay mucha tela que cortar y la verdad es que pues, a veces uno se deprime. Se ha primado más el regularizar Sí, que no incentivar. Normas y normas. ¿No? Hay muchos casos, pasa como yo, por ejemplo, el caso de igualdad, es una normativa que veo claro que es necesaria. No obstante, bueno, conocemos algunas y hay otros borradores por ahí que también quien hay, ¿no? De repente dice, bueno, ¿por qué no se intenta más incentivar, premiar a aquellos proyectos que lo están haciendo bien, que no casi que parece que de repente hay algo que al meterlo como una obligación, ¿no? ya generas una reactancia en quien lo recibe? Y yo en el tema de igualdad es que me da mucha pena porque considero que es súper necesario, pero a veces la percepción que recojo de jóvenes. Y la formación que dan las universidades, y yo he sido presidente del Consejo Social de la nuestra durante 4 años, es que no escuchan para nada a la sociedad, las necesidades de la sociedad civil, de las empresas. O sea, si hay falta de no sé, aparejadores, pues da lo mismo. No se incentiva o si hay falta de cualquier especialidad, pues ahí está. Por lo tanto, ahora en este momento con la falta de cualificación, y no de la universidad,
¿eh? Si no estamos hablando de formación profesional. Pues, oye, vas a buscar camarero, no hay. Camarero, como camareras con conocimiento. Vas a buscar albañiles, vas a buscar a gente que dé bien el yeso, o que ponga azulejos, o que pavimente, y no encuentras profesionales de eso. ¿Y cuántos están cobrando el paro? ¿Cuántos? No sé, los parados que hay en este país, pero creo que hay unos cuantos, ¿no? Pues nada, y no encuentras un profesional de albañilería, etcétera, para trabajar. No hay. Victoria. He pertenecido al consejo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, asesor en los temas de formación del CDT de Alicante. Y ahí he visto cómo era imposible captar alumnos para la hostelería. ¿Y por qué? Por los salarios. Por el horario que tiene la hostelería y los precios que se les da y por qué no se les contrata. Entonces hay que ser también... Sí, pero eso ahora, por ejemplo, en nuestra empresa no pasa. Sí. Trabajan 40 horas, tienen un salario no, en tu empresa muy... No, pero quiero decirte, pero el problema, Victoria, hoy, es que esa gente joven no quiere trabajar sábados y domingos. No, y sobre todo ¿Vale? por los salarios. Y cuando le toque un sábado y un domingo, pues ya por sabes. los salarios y porque no están dados de alta en los contratos. Sí, pero el salario es un salario que está muy madurado. básico. Hostelería fatal. Bueno, pero Un ejemplo muy básico. son algunos. Abrimos el hotel de salud, falta personal y camareros, socorristas, jardinero, metre de un hotel de la ciudad. Se han venido creo que 7 u 8. Me llama el propietario y me dice, oye, ¿tú sabrás lo que haces? Digo, perdona, ¿qué culpa tengo yo de que, digo, mi vecino de la Marina, de Campi la Marina, que también lo conoce, digo, llevo 25 años al lado de él y no se ha ido nadie de su empresa a la mía. Porque les Digo, pagan el bien. problema lo tienes Claro. tú, porque mi vecino no se ha ido nadie y tiene unos cuantos empleados que son, digo, quizás el problema lo tienes tú. Pero es que aquí se trabajan 8 horas al día y se libran los días que tienen que librar y el sueldo es el de convenio y si puedo pagar un poco. Pues el problema igual es tuyo, que tienes que trabajar o se trabaja 14. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Claro, si se pero hace el problema así, es lo que dice no Victoria, falta. persona Pero non si se grata hace en así, salud. no Pero falta, no es un problema exclusivo. Es decir, hay una parte de determinados sectores en el que se han encontrado, digamos, evidentemente que ya de por sí, por su propia actividad, son muy duros, que de hostelería con camioneros internacionales. Sí, es claro. complicadísimo encontrar porque ya la propia actividad ya es difícil y complicada de por sí. Pero no es una cuestión exclusivamente de las condiciones de trabajo. Nosotros en un sector como el nuestro, como es el de la prevención, que hasta la fecha, no voy a decir que nos sobraba personal, pero sobraban técnicos, podíamos seleccionar, hacíamos allí, intentábamos, es que nos hemos encontrado y las últimas incorporaciones, un médico argentino, un médico cubano creo que es, 2 técnicos, una vez un venezolano, ahora se incorpora un chileno, porque lo siento y es que el personal salido de nuestras universidades, la mitad de ellas a distancia, que no nos había oído en mi vida, de reciente creación. Algunos como muchísimos títulos, pero que luego a la que vas a hacer, se encuentran con un Excel que no se les abre, no sé qué, y se te quedan ahí parados. Entonces, tenemos un problema, yo creo, más que de formación, yo creo de la cultura, digamos, la educación que les hemos dado a nuestros hijos. No sé si de que cada vez que se ha surgido un problema le solemos solucionar, hemos venido las mamás ahí a solucionárselo. Y ahora, como fines de semana, es que no trabajo yo fines de semana y tampoco pasa nada, y menos cuando tienes 20 años. Los puestos se tienen que adaptar a las condiciones de las personas, evidentemente. No hay que trabajar por no hay que trabajar X horas, pero para eso desde prevención ya se trabaja, pero hay necesidades como que se requiere nocturnidad en determinadas actividades, se requiere fines de semana, trabajar festivos. Hay gente que trabaja con altas temperaturas y nos gustaría que no fueran así, pero las condiciones son esas. Ahí está. Pero... Y esos puestos aquí hoy en día están siendo complicadísimos encontrar personal. Pero es que no pagándolo.
no pagándolo. Yo, por ejemplo, Sí, sí, el sí. tema de los transportistas internacionales es un No es problema cuestión de claro, salario, pero que claro que te lo cuentan luego pues lo que vive, y también es cierto que dices, claro, es que vivo lo que ríe para mí, entonces, pero entonces yo creo que es un problema estructural que habrá que plantearse y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Y no le echemos, es decir, yo creo que es una parte de la educación, de la falta de formación profesional, del enfoque que están dando en las universidades, que, bueno, por ejemplo, yo creo que cuentan muy poco con los empresarios. A lo mejor te invitan a 2 jornadas, pero claro, es cuando el que te está enseñando algo, por ejemplo, en el máster de prevención, no ha trabajado en su vida en prevención, Claro. nunca, pero es que del plantel de profesores, no, Será tengo 2 político. compañeros que trabajaron hace 15 años. Entonces, claro, cuando te vienen y tú les hablas del día a día, del no sé qué, de la pelea, del no sé qué, es que no saben de lo que les Pero estás hablando. esto pasa en la universidad también, lo comentaba antes, creo que ha sido Paco. Nos da clase gente que hace mucho tiempo que no ha pisado la profesión para la que te estás formando. Claro. Oye, me encanta cómo está fluyendo, pero creo que tenemos que ir acortando ya la conversación, lo voy a llamar debate, pero está siendo una conversación. Y os lanzo el último tema y con esto terminamos. Habéis hablado ya algo de igualdad. Bueno, me gustaría profundizar un poquito en esa aplicación de políticas de igualdad y también de algo que ahora está muy de moda. No quiero decir de moda, porque que está muy en boga y que es la sostenibilidad, ¿no? El tema de las emisiones, etcétera. Contando un poco vuestras experiencias y con esto lo dejamos. Pues si Un quieres, poco con algo positivo. si quieres empiezo yo, ¿no? Y si no quiero también. Sí. Bueno, en Marjales hemos estado siempre comprometidos con la sociedad, siempre, desde muchos años, ¿no? Y empezamos creando un convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con un premio que se llama Empresa y Medio Ambiente, ¿no? Que duró 6 o 7 años, donde cada año de los últimos cursos de ciencias ambientales y tal, pues, seleccionábamos trabajos y con el amigo Gómez Gras, que capitaneaba aquello. Y la verdad es que tuvimos ahí unas experiencias muy interesantes con nuestra compañera Sofía Blasco, que bueno, era la que en un principio llevaba aquello, ¿no? Y aquello pues te sensibiliza y de alguna manera pues te hace partícipe de que hay que tener una empresa sostenible, que hay que funcionar y tal, ¿no? Luego hicimos la Cátedra Internacional de Edificación Saludable o Sostenible, Marjal, en la Universidad de Alicante, ¿no? Tuvimos también un convenio marco y convenios específicos y estuvimos desde el año 2007, del 2007 hasta antes de la pandemia, haciendo también los premios Marjal de edificación saludable, ¿no? Además era internacional porque participaban 5 universidades, una de Berlín, la otra de Holanda, Dinamarca, Inglaterra y España, de Alicante, ¿no? Y la verdad que aquello te va dando una sensibilidad grande. Claro, y sobre qué tipo de edificación, de construcción teníamos que hacer. Estos chavales de último año de carrera, bueno, venían con unos proyectos que, bueno, para economizar, mira, ahora eso viene al cuento con el tema del gas y tal, ¿no? Pues de alguna forma hacían casas cueva. O sea, me acuerdo que era un proyecto en las dunas de Guardamar y lo que hacían es que la metían debajo, la casa estaba debajo de la arena, ¿no? O sea, hacían la casa y la echaban arena por encima para hacer algo que fuera sostenible energéticamente hablando, ¿no? Porque ya sabéis que una cueva, pues, te mantiene mucho mejor la temperatura constante y tal. Y eso, pues, no sé, hemos estado haciéndolo constantemente. Quizá porque yo, en mis tiempos jóvenes, estuve participando en una obra social en Barcelona, sacando niños de los pabellones de Montjuïc, a Fernando porque conoce bien Barcelona, ¿no? Y aquello me sensibilizó mucho a mis 19 años, 20 años. Y bueno, y esa, ¿sabes? Eso se mete ahí en el ADN y te hace que luego veas las cosas, pues eso, esa política de género, lo otro. Pues ha salido de forma natural. Sí, sale algo, o sea, dice, vamos a ver, yo puedo hacer cosas, puedo ayudar, ¿no? Y puedo, no sé, porque además
ser constructor o promotor inmobiliario, o sea, la sociedad te ve como un depredador de territorio, del territorio, eres el malo, eres el elemento a batir, te pego 2 tiros porque vamos a ver, tú estás cargándote el medio ambiente, pero macho, serán algunos que vienen de ahí, que no son del sector, que no tienen ni idea y que dicen hay que hacer una casa aquí cargándose 200 pinos. Y a lo mejor el tío las hace, pero otros que tenemos otra sensibilidad y que somos profesionales no hacemos eso. Y al contrario, lo que velamos para que no se haga eso por parte de nadie, ¿no? Y esas cosas, luego también tenemos la Fundación Marjal, que de alguna manera, pues socialmente, pues estamos en empresas solidarias, como Marcela sabe muy bien, y bueno, participamos y ayudamos a la gente en Navidad, llevándole montones de cestas, para que los más necesitados, en este caso a través de Cáritas, Guardamar, les damos ahí para que puedan, no sé, pasar unas Navidades a gusto. Un poco lo que es la empresa Triple Impact, que llevamos haciendo toda la vida, pero no lo Sí. sabíamos, o sea, no lo poníamos en valor, ¿no? Lo que al final también tienes que... No le habéis dado nombre, ¿no? No le doy nombre, pero vamos, el triple impacto cuando sale o lo otro, dice, pues ya lo estaba haciendo yo. Si lo que dices, No. a ver, no consideramos que era algo que te pusiera en valor, o sea, Sí. sí de a nivel interno hacia nuestros clientes, todo centro europeo, norte de Europa, en el vacacional residencial, ya es algo que bueno, llevan décadas, o sea, hablarles de reciclaje selectivo o de energía solar, es algo que te miran como diciendo, claro, es que no, eso es ahí donde quizás también supimos entender a nuestros clientes hace un par de décadas, por lo menos. Y hasta 25 años. Porque no entenderían que no fuera así. No, y te acuerdas cuando o sea, nosotros, o sea, el ayuntamiento de turno no tenía recogida selectiva de basuras hace 25 años, porque todos nos echamos un contenedor y ya está. Entonces, los clientes que teníamos, que todas eran del norte de Europa, decían, pero eso no se puede hacer así. Entonces, Claro. organizamos contenedores para el papel, para el vidrio, para tal. Otra cosa era cuando Y venían a luego recogerlo. venía el camión y lo echaban todo Todo el mismo. al mismo sitio. Pero bueno, al menos nos crearon esa conciencia No exiges, de luego reciclado, vas ¿no? exigiendo a las Claro. administraciones, decir, señores, es que ya solo por sentido común, es que, no sé, nos ha pasado a todos, ¿no? En Alemania cuando llegué lo primero que me dijeron fue a un piso compartido, chaval, mira, aquí esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto, con 20, ¿lo tienes claro? Digo, que Sergio, no te equivoques mañana que empezamos. Eres mal. español, no tienes claro que eres Ahí, bueno, español. Que te matan Y eso para- era en el año 98, creo, pues imagínate. Sí. Por aquí, ¿qué tal? Bueno, nosotros, claro, por la actuación que tenemos o por las actividades que tenemos, claro, sobre todo nuestra responsabilidad. Tú te lo pasas social, mucho por las manos, claro. Bueno, pasa también mucho por el tema de igualdad, pero bueno, básicamente intentamos aportar nuestro granito de arena, sobre todo con aquellas entidades, ¿no?, que entendemos que necesitan hacer cumplimiento normativo también y que por sus circunstancias, etcétera, pues lo necesitan, ¿no? Pues hay muchísimas fundaciones que necesitan asesoramiento, ¿no?, que necesitan cumplir con la ley de prevención, con la de igualdad, etcétera, con las que hemos estado trabajando y a nivel de igualdad lo hemos estado comentando, ¿no? Desde ella, pues yo creo que desde sus inicios pues, lo ha venido defendiendo y yo evidentemente pues también lo he mamado. Yo quiero poner un ejemplo que es en mi asociación, la que presido, cuando yo entré, yo creo que éramos 2 mujeres Los servicios de servicios de de servicios de prevención de la prevención, Comunidad Valenciana. Éramos 2 mujeres o 3, no recuerdo muy bien, pero en la Junta yo creo que éramos 2. Con el paso del tiempo ahora mismo somos más mujeres que hombres, ¿no? Creo que estamos en 60-40 o así. Y realmente no pienso que hubiese, cuando yo entré, menos mujeres en la dirección, que no, porque podría ser, porque hoy es que ahora hay más mujeres que se han hecho empresarias, pero hombre, por las edades que tienen, etcétera, son de mi quinta o mayores. Lo que pasaba es que, como también muchas son familiares, normalmente iban ellos a las reuniones, ¿no? Y ahora en la mayoría de la junta, que yo os digo que cada casualidad que la mayoría son familiares, pues bueno, pues está repartido y también por el hecho de que haya una mujer al frente, ha hecho que muchas de ellas, también porque yo he cogido mi teléfono y he hecho mi labor de, oye, venga, anímate,
se han ido animando a decir, bueno, venga, vale, pues yo pues voy a ir, porque antes ni se lo planteaban. Entonces, yo quiero creer que en ese trabajo de asociacionismo, ¿no? Que para mí es supuesto un máster, porque cuando estás con ellos, como te cuentan, etcétera, eso es un máster, que ese sí que es un máster bueno, ¿vale? Entonces, como nuestro trabajo de las asociaciones no está pagado, es cierto que lo que recoges es muchísimo. Pues yo creo que también es una labor que tenemos responsable nuestra de compartir nuestras experiencias y justamente trasladarlo, en este caso a veces a compañeros del sector o no, buenas prácticas, buenos ejemplos, y por aquello por lo que creemos, pues que también que se unan al carro y que apuesten. No sé si tú querías... No sé, sí que en cuanto al asociacionismo, pues bueno, se ha visto mucho la progresión que ha habido con el tema de las mujeres, porque las asociaciones, bueno, no hay más que ver las fotos aún hoy en día, Sí. que son todo, parece un funeral, todo hombres con corbata, y traje, ¿no? Y bueno, así de reuniones en las que he ido y en comités organizadores de congresos, de eventos, en que yo era la única mujer y yo no fumaba y todos fumaban y salía con un eczema por aquí del humo y bueno, pues en el sector turístico yo creo que es un sector en el que sí que hay bastantes mujeres. Yo, en mi experiencia, que empecé con 25 años, luego 45, claro, a mí se me ha chocado lo de la igualdad, porque yo lo que he vivido es más mujeres en mi empresa en que ese sector, sí. Bueno, de en Sony creo que son 70-30 Sí. mujeres somos. Pero en la realidad somos un 49-51. Sí, Claro. sí. Recepción, chicas. Camareros, mitad. Pisos, chicas. Limpieza, menos mantenimiento. Claro, decías más. Siempre. Yo me relaciono con más mujeres que hombres en mi trabajo. Luego hay que Los ver la 90, distribución entonces me chocaba. de Claro, ese género pero en ¿quién los manda? cursos, ¿eh? ¿Quién manda? O sea, ¿quién No, pero igual dices, claro, ¿quién está ahora al frente? ¿No estaba una mujer? Sí. Claro, eso, ahora, pero... Claro, no, hace ya La de mi hermana, sí, 15 años. compañero de cole de mi hermana. A ellos no los pienso. No, pero claro, dices, yo era algo que a mí siempre me ha chocado cuando, sí, joder, cómo está el mundo, porque yo, mi mundo es siempre han habido más mujeres que hombres y más constancia, Tú las atraes. más y eso. sensatez, no. Coño, No, pero en el sector inmobiliario, construcción, ahí es un sector realmente... No, pero claro, es que no construimos, lo que no hemos analizado es venta, alquiler, postventa, claro, sí, comercial. Nosotros pero en también comercial, bastante con más 70% mujeres, que los comerciales 30%. siempre han trabajado mejor que los Ya. comerciales. Ya, Y más si eran europeos y holandeses. Entonces, claro, más constancia. son más constantes. Muy bien. Oye, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien del público quería aprovechar, hacemos alguna pregunta o está todo... Hombre, yo sí que me gustaría preguntarle, A ti te dejamos. preguntarle a María Victoria y a Paco, ¿qué proyecto de vuestros hijos os ha llamado más la atención por lo novedoso? ¿El que más os ha costado alguno ponerlo en marcha porque no lo veíais? Hombre, ¿O son más modernos los padres que los hijos? no, tampoco es Puede eso. ser, ¿eh? Tampoco es eso, no te pases, ¿no? Sí, De sí, la- sí, puede ser. Estos chicos tienen 40 y algo y otros tenemos 70 y algo. O sea, hay alguna diferencia de edad importante. No, hombre, yo no hablaría de proyectos. Yo hablaría pues de la energía y la visión que ellos han aportado a la empresa, ¿no? Es una visión distinta a la que nosotros hemos mantenido a lo largo de estos 40 y tantos años, ¿no? Y hay diferencias no sé, de visión, de concepto, etcétera, ¿no? Y eso, pues, choca, pero es algo que te congratula porque son aportes que desde los 40 y tantos años, pues, funcionan de una forma. Y cuando ya tienes las pilas un poco más agotadas, pues quizá no eres tan dinámico en esa cuestión.
Pero a mí, vamos, de lo que mis hijos han hecho, pues yo estoy orgulloso, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, fundamentalmente les ha gustado la empresa, están en ella, cada uno en la parcela que ha querido y aportando, ¿no? O sea, no escurriendo el bulto, sino dando la cara y aportando, ir solucionando situaciones difíciles y menos difíciles, ¿no? No son proyectos independientes, pero bueno. A nivel, si lo tangibilizas, sí que hay un proyecto que es el Campín de Crevillente, que nadie lo veía, menos el padre y el hijo. Menos nosotros, sí. Y el socio dijo, ¿lo tenéis claro? Adelante. Nos jugamos parte del patrimonio familiar, porque una cosa es la financiación y otra la tenías que poner. Y ya está, en la asociación de que me decían, pero lo tenéis claro lo que vais a salir. Digo, es que parece mentira que no sepáis, digo, por desconocimiento, vale que no sepas de lo que va el negocio, pero el que está en el negocio, lo que pasa es que mucha gente te va para atrás o te suena la cantidad de dinero que tienes que poner, y si no sale bien, y si entramos con los experimentos, y es que si no sale bien, que y dices, pues quizás esa convicción, ¿no? de que lo merecería. Eso te refuerza, porque tú tienes... Aunque no lo pasé bien al principio. Sí, pero está claro, pero que cuando tú te metes a emprender un negocio, que todo el mundo te dice que estás loco, y tienes a tu hijo que te empuja y te dice vamos y tal, eso te refuerza mucho. Porque claro, en esas noches de, ostras, macho, que nos arruinamos 20 y tantos millones de euros del año 2010 metidos aquí en medio de unos campos de alfalfa, ¿sabes? Ahí en el San Felipe Neri, ya me contarás, ¿no? Y claro, y bueno, este chaval tenía experiencia y tal, vamos. Y luego tienes la otra parte de la empresa, que es el otro 50% del socio que no creía en esto, ni por equivocación, me vas a arruinar. Ya esté más mayor, ya. Pues bueno, no, porque estaba más mayor, tiene 10 años más que yo y ya sabes. Ahora lo hemos hecho en 30 años. Pero así es, ¿no? Y eso sí que refuerza, ¿no? Eso es lo importante. Y lo bien que se lo pasa a la gente. Ya está. Pues yo, Marcela, un día me dijiste, llevas la palabra empresaria en la frente. Y efectivamente, entonces, una de las características para ser empresario es ser valiente y atrevido y optimista. Y yo creo que tengo todas esas cualidades, con lo cual todo lo que ha propuesto, pues adelante, porque todos los proyectos pues son ilusionantes. Incluso había uno que no salió bien, que era Softfilm. Bueno, cuando trabajábamos para la Ciudad de la Luz, llevábamos la prevención de las películas, hicimos lo imposible, etcétera. Lo que pasa es que ya sabéis lo que pasó a Ciudad de la Luz. Eso era... Pero bueno, entonces nosotros éramos los administradores de los servicios de médicos, de enfermeros, de prevención, bueno, y de lo que surgía. En la de lo imposible habría mucho que prevenir, ¿no? Porque si se grabó allí el tema de la inundación. Ese fue un muy buen proyecto, la verdad. Hombre, la verdad es que nosotros no hacemos nada, todo se ha dicho, aquí ¿sabes? Se comenta sobre todo el cabeza de familia, que no lo hemos mencionado, pero siempre al final es el que está detrás y un poco el que bendice aquí cualquier cosa, ¿sabes? Si él nos dice que no me claro algo, como no me lo he encontrado en la situación, pero no sé si nos atreveríamos a hacerlo. Pero sí que es cierto que nuestras mayores dificultades es que, pues sí, por algo que sí pecaba eso, como decíamos muchas veces, es que estábamos muy orientados al cliente y entonces, bueno, al final has tenido que ir adaptando al mercado, porque al final tienes que hacer proyectos que sean más rentables, empezar a profesionalizarlo, a hacer más planes estratégicos, a mirar más los números, etcétera, no solo la satisfacción del cliente. Y ahí yo he tenido que hacer un ejercicio de cambio, porque yo, claro, vengo de una escuela en el que el cliente es el centro de todo y todo lo que diga, aunque le estemos perdiendo dinero, es amén. Yo tengo que hacer ese ejercicio y bueno, entonces ir transmitiéndolo poco a poco, ¿no? Y quizás a veces eso es duro, ¿no? Porque bueno, hay cosas que dicen, oye, pues esto es este cliente de toda la vida o esto, pues hay que cambiarle el enfoque, hay que cambiar algo y bueno, a veces cuesta,
pero es que hay que adaptarse a lo que nos rodea, a la normativa Pero y a la vamos, que situación. ánimos a todo lo que proponga. Solamente añadir una sola cosa en la que no me han hecho caso en absoluto. Y es que en el grupo SOC hay muchísimas más mujeres que hombres. Y encima mandan mucho más. Que no, Y yo estoy peleando que no, lo he probado. Es decir, Y lo que la llega, igualdad bien y lo que entendida y estoy fracasando totalmente. que no es Hombre. cierto, que no es cierto que hemos incorporado cuántos hombres efectivamente no es cierto, hemos equilibrado la balanza. Las últimas incorporaciones lo hemos equilibrado. No te pase Si hace nada, 50 años hubiera habido en los órganos de gobierno más mujeres que hombres, quizás estaremos en otra situación algo Sí, mejor. sí, hombre, tanto. Seguro, pero bueno. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los cuatro, a los y Gracias, las David. cuatro, por vuestro tiempo y la verdad es que ha sido muy interesante y muy divertido estar aquí con vosotros. Me ha encantado porque yo estoy en el centro como si fuera alguien, ¿sabes? Y en realidad, Tú eres, Voy tú eres el a animador. terminar yo, porque sí que es verdad que quiero deciros, porque yo creo que hablo en nombre de todos, que ha sido una conversación, yo creo que muy próxima, me ha encantado, nos hemos conocido mucho más profesional y personalmente, que era lo interesante, y esta jornada no la hemos hecho solos, estamos de la mano de Alicante Plaza, por tanto, David, Noelia, muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y yo creo que este puede ser el primero de otros, porque nos ha encantado. El formato también ha sido así, muy próximo para arrojarnos todos un poquito, ¿no? Y que os sintierais mucho más cómodos y de verdad, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias a vosotras.